¿Cómo va, gente? Bueno, espero que tengan un excelente día. Acá ya arrancando con los trabajos de Coagua. Voy para el lado de la capital. Voy a la calle Cristónomo Álvarez. Sé que es a la vuelta del Hospital Piñeiro. Así que bueno, vamos para aquel lado. Y después tengo que pasar a cambiar un par de equipos en la calle Mosconi. No sé muy bien el orden porque la capital es algo que no me gusta. Igual ahora es como que estoy agarrando más cariño porque no hay tanto tráfico. Pero tiempo atrás, voy a sacar el barbijo porque me resulta incómodo y la verdad que no se necesita acá arriba. Tiempo atrás era terrible, no se podía andar. Tenés que estar acostumbrado. Yo obviamente hace años que manejo, pero hay la invasión de motos. Cuando escuchás una moto tenés que mirar por todos los espejos porque no sabés por qué lado te va a entrar el loco. Y nada, no tengo nada en contra de los motoqueros, no empiecen a bardear, pero muchachos, a veces pasan con 1 centímetro de diferencia. Si yo le suelto un poquito el embrague, lo mando al hospital italiano. Pónganse las pilas en ese aspecto. O sea, yo quiero volver a mi casa y también quiero que ustedes vuelvan a la suya. Y ahí estoy parado en un semáforo, ya cruzaron 2 motos en rojo, en la avenida Gaona. Está bien, no viene nadie, pero un tipo que viene andando normal tiene que clavar los frenos porque se le cruza un pilazo de esto. Pero bueno, qué sé yo, está en cada uno. Yo me considero un tipo que, si bien manejo desde los 10 años y medio, porque me robaba el auto, fui a 600 que tenía ahí Antonio, pero no sé manejar. O sea, yo le doy para adelante, conozco las normas de tránsito y todo, pero no soy un prolijo. Y cuando un tipo como yo se encuentra con muchachos como estos, con sus motitos haciendo bardo, yo sé que están laburando, que quieren llegar temprano, que quieren llegar con el pedido, qué sé yo. Se corre el riesgo. Pero bueno, qué sé yo. Nada, reflexiones de sábado a la mañana. Les mando un saludo. No los molesto más. Espero que estén bien, que pasen un buen día. Y nada, dirán, ¿y vos qué andás hablando si estás haciendo videos mientras manejás? Sí, pero yo dejo el teléfono ahí y no jodo a nadie. Les mando un saludo.